somos estudiantes de Ingeniería Mecánica Automotriz de la Universidad Politécnica Salesiana sede Cuenca. Vamos a explicarles algunos circuitos electrónicos planteados por el catedrático de la materia de electrónica analógica y digital. Bueno, aquí tenemos el primer circuito que vamos a explicar. Este circuito de polarización de colector base semiautomático. Como podemos observar aquí en el protoboard, tenemos aquí el circuito. Es el mismo circuito que está planteado aquí en la imagen que podemos observar. Bueno, voy a explicar cómo están dispuestos los elementos de este circuito. Aquí tenemos un transistor NPN y sus respectivas resistencias. Bueno, de aquí esta resistencia viene de la fuente que podemos observar aquí, de la fuente, y viene hacia el emisor. En la segunda línea tenemos otras resistencias que vienen desde la base hacia el colector. Y las resistencias que tenemos en la parte superior vienen desde el colector hasta la fuente. Bueno, vamos a continuar. Ahora lo que vamos a realizar es medir los valores con un multímetro que tenemos aquí. Vamos a medir los valores de voltaje y corriente. Para eso hemos sacado una tabla de valores. Tenemos valores teóricos y valores realizados en la simulación en el software iCircuit. Bueno, entonces utilizamos el multímetro para medir los voltajes en el protoboard. El primer voltaje que vamos a medir es el VCC. Colocamos los valores en la fuente. El valor de 3.034 voltios. Ese sería el voltaje VCC. Bueno, ahora vamos a ver el voltaje RC. Colocamos el multímetro. Bueno, pues vamos a colocar el multímetro y vemos un valor de 1.425 voltios. Ese sería el voltaje RC. Ahora vamos a ver el voltaje RE. Bueno, ahí tenemos el valor de 0.358 voltios. Ese es el voltaje RE. Bueno, ahora vamos a ver el voltaje RB. Tenemos 0.550 voltios. Ese es el voltaje RB. Y ahora vamos a ver el voltaje BE. Tenemos un valor de 0.698 voltios. Ese es el voltaje BE. Y por último tenemos el voltaje CE. Tenemos un valor de 1.249 voltios. Bueno, esos serían los voltajes medidos en el protoboard. Como observamos aquí, comparando con los valores que tenemos aquí en la tabla, con los valores teóricos y los valores de la simulación, vemos que tenemos un poco de variación en los valores. Esto se debe a que existen cambios de temperatura en el transistor. Ahora lo que vamos a proceder a medir son las corrientes. Para esto mi compañero va a continuar con la explicación. Bueno, ahora lo que vamos a proceder es a realizar las mediciones de lo que son las intensidades de corriente, tanto en la intensidad de la base, intensidad en la RE, y para ello vamos a cambiar la configuración del multímetro. Primero lo apagamos, conectamos en la parte de acá lo que dice corriente y prendemos en lo que es la miliamperios, ¿sí? Para proceder a realizar esto, lo que hacemos es desconectar la resistencia R, la resistencia RC, y conectamos en modo serie desde la resistencia hacia el colector, y tenemos un valor de
2.3 miliamperios, ¿sí? Para calcular lo que es ahora la intensidad la intensidad en E, ¿sí? En la resistencia E, desconectamos la resistencia RE, ¿sí? Y conectamos en serie desde el emisor hacia la resistencia, ¿sí? Y aquí tenemos un valor de 2.38 miliamperios, ¿sí? Continuando, para esto, para realizar la medición de lo que es el IB, desconectamos la resistencia RB que tenemos aquí y conectamos en serie hacia el colector, ¿sí? Para ello realizamos de la siguiente manera: conectamos en serie y tenemos aquí, le tenemos que cambiar la configuración a microamperios, ya que este valor es muy pequeño. Y tenemos un valor de 13.8 microamperios, ¿sí? Ahora vamos a seguir con lo que es nuestro circuito. Prácticamente comenzamos con lo que es el partición de tensión con diodos Zener. Vamos a explicar un poco qué es lo que consta nuestro circuito. Como observamos en la parte de aquí, tenemos lo que es nuestro diodo Zener, que es NPN con un beta de 100. Tenemos lo que es nuestro diodo Zener, que consta es de 3.6 voltios. Tenemos 4 resistencias. La resistencia del emisor, que es de 560 ohmios, la resistencia del colector, que tiene de 900 ohmios. Tenemos la resistencia 1 y la resistencia 2, prácticamente, que tiene de 13 kiloohmios. Y como podemos observar, nuestras resistencias están hechas en serie para poder obtener la resistencia que nosotros deseamos, que fue el calcular. Bien, nosotros para poder hacer esto nos valemos también de un voltaje de 9 voltios, que va a ser nuestra fuente. Aparte de eso, tenemos lo que es nuestra simulación en el programa iCircuit, en la cual nosotros podemos verificar los datos que obtenemos acá midiendo. Bien, ahora vamos a proceder a calcular lo que es el voltaje en cada una de las resistencias. Bien, como primero vamos a calcular es la resistencia del colector. Lo que procedemos a hacer es coger y colocar nuestros puntales del multímetro para poder calcular el voltaje del colector. Como podemos observar, tiene de 3.4 voltios, que es un valor aproximado a lo que tenemos en los valores teóricos y en la simulación. Bien, como segundo vamos a calcular lo que es el voltaje de la resistencia emisor. El voltaje de la resistencia emisor nos da de 2.1 voltios, que es un aproximado a lo que prácticamente nos da en lo que es los valores calculados y los teóricos. Bien, procedemos también a verificar lo que es el voltaje de la base emisor. Como podemos observar, el voltaje de la base emisor es de 0,7 voltios y en los valores teóricos nos da un valor de 0,7 voltios, lo que podemos decir que es exacto lo que estamos verificando aquí en el programa. Tenemos también lo que es el voltaje del colector emisor. Vamos a medir lo que es el voltaje del colector emisor, que nos da de 3.02 voltios. Y en los valores teóricos y en la simulación nos sale de 4.5, que es un aproximado. Como sabemos, estos valores prácticamente son aproximados, ya que debido a las temperaturas nuestro beta va a cambiar. Bien, también vamos a calcular, a verificar lo que son los voltajes de nuestra resistencia 1 y 2, y procedemos a colocar los puntuales aquí en la resistencia 2 y observamos que tiene un voltaje de 4.43 voltios. Y también hacemos lo mismo para nuestra resistencia 2, que tenemos un voltaje de 4.22. Esto podemos nosotros verificar acá en nuestro programa iCircuit, el cual nos da a conocer que tenemos un voltaje de 4.6 y en la resistencia 2 tenemos un voltaje de 4.3, que es prácticamente el mismo que tenemos acá en lo calculado con nuestro multímetro.
Esto sería todo. Ahora nuestro compañero va a proceder a explicar cómo se calcula lo que es la intensidad en cada una de las resistencias. Bueno, continuando con la explicación del circuito de capacidad de tensión con diodo Zener, vamos a proceder a verificar las intensidades tanto del emisor, de la base y del colector. Para proceder a medir la verificación de las intensidades, se debe interrumpir el circuito. Aquí vamos a verificar la corriente en la base. Para esto necesitamos interrumpir el circuito y sacamos de aquí el diodo Zener. Ahora, para proceder con la medición, le colocamos un puntal del multímetro en el terminal del diodo Zener y el otro puntal en la entrada de la base. Esto tenemos un 24.3 microamperios. De la misma manera, para proceder a verificar la corriente en el colector, le interrumpimos de la misma manera esta resistencia de acá. Colocamos un terminal en la resistencia y de la misma manera conectamos en serie con el colector, y de esta manera aquí tenemos que aumentar la escala. Conectamos un puntal del multímetro al terminal de la resistencia, al otro terminal del transistor, y vemos que tenemos una intensidad de 3.89 miliamperios. Regresamos la resistencia a su posición anterior. Ya. Ahora vamos a proceder a verificar la corriente en el emisor. Para eso, de la misma manera, interrumpimos el circuito. Ahora, de la misma manera, colocamos un puntal del multímetro en el terminal del diodo Zener y el otro puntal en el terminal de la resistencia, y podemos ver que tenemos 0.36 miliamperios. Bueno, de esta manera podemos verificar la corriente tanto en el colector, en el emisor y en la base. Para finalizar nuestro circuito de presentación, nos procedemos a calcular el circuito de partición de tensión de dos transistores de Darlington, en la cual vamos a medir nuestro voltaje. Primeramente vamos a explicar cómo conforma nuestro circuito. Primeramente tenemos cuatro resistencias, la cual tenemos de 220 kiloohmios, esta y esta de aquí, y la cual tenemos la resistencia del colector de 160 ohmios y la otra del emisor tenemos de 840 ohmios, la cual nuestra fuente de alimentación será de 9 voltios, en la cual vamos a proceder a calcular voltaje en cada una de las resistencias. Y primeramente para calcular vamos a sacar el voltaje del alimentador. Ahora procedemos a calcular el voltaje RC. Ahora procedemos a calcular
el voltaje en RE, la cual sería nuestro emisor. Ahora procedemos a calcular el voltaje base emisor. Ahora procedemos a calcular el voltaje colector emisor. A continuación vamos a realizar la medición de las intensidades en el circuito de transistor Darlington, ¿sí? Dispuesto de la siguiente configuración. Tenemos dos transistores en esta posición, lo que es RC y RE en esta posición, R1 y R2 en esta posición, ¿sí? Para ello vamos a desconectar lo que es la resistencia RC, ¿sí? Y conectarlo en serie con nuestro transistor, ¿sí? De esta manera, y tenemos un valor de 3.51 miliamperios, ¿sí? Luego de esto lo ponemos de nuevo en la posición que estaba, ¿sí? De aquí desconectamos el transistor de esta manera, jalamos la pata de la base, conectamos como teníamos dispuesto el transistor anteriormente y conectamos en serie, ¿sí? A las dos resistencias R1 y R2 la base, de esta manera, y vamos a tener un valor de 0,3 microamperios, ¿sí? Luego de esto regresamos a la posición inicial, ¿sí? Conectando el transistor, y de esta manera procedemos a retirar lo que es la resistencia RC de RE de esta manera, y conectando en serie con el transistor número 2, y vamos a tener un valor de 3.50 miliamperios, ¿sí? De esta manera concluimos con nuestro circuito de transistores Darlington, demostrando de que los valores encontrados mediante el multímetro, nuestra fuente y las resistencias y la disposición de nuestro sistema se asemeja mucho a lo que tenemos nosotros en el valor teórico mediante las fórmulas y en el valor de la simulación en nuestro programa. Hola, mi nombre es Mauricio Richábala y soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana. Hola, soy Gustavo Chiqueza, soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana. Mi nombre es Sergio Ochoa y soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana de Ingeniería Automotriz. Hola, mi nombre es Luis Valdés y soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana. Hola, mi nombre es Emilio Coronel y soy estudiante de la Universidad Politécnica Salesiana.